Titulares. 4 ciudades tendrán cortes de luz este 10 de mayo. Ejecutan mayores controles en Quito tras alza del IVA. Inició concurso para los bancos de elegibles de jueces. 2 detenidos en Tungurahua por tráfico de migrantes. Militares decomisaron material explosivo en Manabí. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Feliz viernes. Pedro, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Katy? Buenos días, amigos televidentes, un gusto saludarles, Katy. Empezamos, Pedro, esta jornada adelantándoles que una masacre se registró la tarde de ayer en el sector de Nueva Prosperina, Pedro, esto en el noroeste de Guayaquil. Más adelante ampliaremos esta información. Aquí iniciamos Noticias Solomar con las siguientes informaciones. Y es que el Consejo Nacional Electoral informó que habilitará el cambio de domicilio electoral virtual hasta las 23:59 del 11 de mayo. Este proceso es en el marco de las presidenciales de 2025. Aquí iniciamos Noticias Solomar con la siguiente información. Al menos 1 tonelada de droga y más de 100 detenidos en flagrancia dejó una operación ejecutada en provincias con mayor concentración de violencia. Se han realizado en esta madrugada, conjuntamente con Fiscalía, 67 allanamientos. Estos allanamientos han sido especialmente aquí en la provincia de Manabí, Los Ríos y el Distrito Metropolitano de Guayaquil y Santa Elena. Han sido afectados a los grupos terroristas, especialmente a los choneros y a los lobos. La operación se denominó Cero Impunidad y estuvo a cargo de la Fuerza de Investigación Anticriminal. Se han aprehendido a 35 armas, entre ellas armas largas y armas cortas, y llama la atención que dentro de este operativo se encontró un lanzagranadas Rockets, ¿no es cierto?, que posiblemente estaba yendo a ser utilizado aquí en la provincia de Los Ríos. En la provincia de Los Ríos iba a ser utilizado para el cometimiento de algún tipo de delito. También se ha incautado cartuchos, 565 cartuchos, sustancias sujetas a fiscalización, más de 1 tonelada que en este operativo la Policía Nacional ha incautado. Les manifestaba que la droga es la motivación por la cual se cometen las muertes violentas. Tenemos 6 vehículos aprehendidos, 18 vehículos recuperados, motos aprendidas 12, motos recuperadas 20, teléfonos celulares 50, los mismos que han sido puestos ya en cadena de custodia. Las intervenciones permitieron detener en flagrancia a 107 personas y también se ejecutaron 11 órdenes de captura. Especialmente por lo que es asesinatos, sustancias sujetas a fiscalización y por el tráfico de armas. La policía agregó que las operaciones permitieron afectar a 14 bandas delictivas. Violín Mendoza, Noticias Solomar. Y cayeron extorsionadores que integran la organización catalogada como terrorista Los Tiguerones. Un nuevo operativo policial permitió su captura en el distrito Nueva Prosperina. Los detenidos son 5, 3 varones y 1 mujer, entre los que se señala a la Gaby, el Flaco Kaiser y alias Juaco como sospechosos integrantes de Los Tiguerones, quienes habían exigido el pago de vacunas en el sector de Nuevo Guayaquil y a quienes no podían pagar les quitaron sus casas. Vemos, este trabajo es gracias a la ciudadanía. Una vez que realizamos el operativo Resurgir 19 el día de ayer, inmediatamente vinieron personas de acá a poner la denuncia sobre sus viviendas que han sido abandonadas y comenzaron a entregarnos información. Esta información fue procesada por investigación e inteligencia. Dimos con la casa de esta organización delictiva donde se dedicaban a generar microtráfico y temor y terror a la ciudadanía, y ahí encontramos los panfletos, artefactos explosivos, armas de fuego y los 3 tipos de droga: heroína, cocaína y marihuana. Gabriela Trejo, alias La Gaby, no registra antecedentes. Carlos Bravo Zambrano, alias Flaco Kaiser, tiene antecedentes por robo. Jorvi Ponce González, Italia Ceballos Pilay y Juan José Rivas Ceballos, alias Juaco, también fueron detenidos y no registran antecedentes. No podemos cuantificar exactamente cuántas personas. Nosotros nos basamos en la denuncia ciudadana, pero lo que sí hemos hecho es una proyección, que son casi 80.000 viviendas que se encuentran en Nueva Prosperina y aproximadamente 4.000 casas han sido tomadas en todo el sector de Nueva Prosperina. Solamente con la denuncia ciudadana teníamos 70 viviendas solamente en sociovivienda. El día de ayer tuvimos 3 en Ciudad Victoria.
más las de Monte Sinaí, que estamos haciendo levantamiento de información para continuar con esta intervención. Una persona de la tercera edad que se negó a salir de su vivienda fue asesinado ahí, y como era una persona sola, el momento en que se extrajo el cuerpo, esa casa ya quedó abandonada y pretenden ya utilizarla para tener un lugar para esconder objetos robados o para llevar a personas secuestradas. Entre los indicios se decomisaron dinamita, un revólver de calibre 38, municiones, una alimentadora, así como dosis de heroína, marihuana y cocaína. Cristian Arias, Noticias Oromar. Un nuevo crimen se registró en Manta, provincia de Manabí. 2 hombres fueron asesinados por sujetos a bordo de un vehículo. Sujetos armados llegaron hasta la calle 17 y avenida 29, en el barrio Los Algarrobos de Manta, y acribillaron a 2 personas. Son 2 personas de sexo masculino, quienes se han encontrado transitando por aquí por el lugar, y la otra al interior de un vehículo, y que luego son victimados por parte de otras personas que a bordo de un vehículo tipo Jeep, según la información que ha dado aquí, se ha recabado aquí en el lugar. Una vez que son victimadas estas personas, los atacantes huyen del lugar. Las víctimas fueron identificadas como Ángel Molina y Víctor Hugo Cabeza. El concejal de Manta, Víctor Chiriboga, se pronunció en redes sociales tras el crimen de los 2 hombres, quienes supuestamente eran sus guardaespaldas. En el comunicado lamentó lo sucedido y aseguró que él se encontraba bien. Hasta el sitio se movilizó personal de la Policía Nacional para recabar indicios. Asimismo, las unidades se encuentran desplegadas en territorio, realizando los respectivos operativos, los cierres vehiculares, con la finalidad de encontrar el vehículo participante. Los cuerpos fueron trasladados hasta el centro forense de la ciudad para que le realicen la respectiva autopsia. Este crimen se suma a otro registrado la tarde del jueves, donde 2 personas fueron asesinadas en el portal de una vivienda. El distrito Manta, que también comprende Montecristi y Caramicó, ya registra al menos 114 muertes violentas en lo que va del año. Mirly Macías, Noticias Oromar. 6 cuerpos sin vida fueron encontrados por los agentes del orden en el sector Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil, uno de los sectores donde se registra la mayor violencia criminal en la región. El hallazgo ocurrió pasadas las 16 horas, apenas un día después de que se realizaran allanamientos contra la delincuencia. Según las primeras informaciones, 4 de las víctimas fueron encontradas en el interior de una vivienda y 2 más en el exterior del inmueble. Todos eran hombres. El Pleno de la Judicatura aprobó la resolución con la cual se da inicio al concurso para conformar los bancos de elegibles de la carrera judicial jurisdiccional a escala nacional. El proceso arrancará el 13 de mayo con la convocatoria respectiva y se extendería hasta el 13 de enero de 2025. La institución determinó 1.090 cupos para el curso de formación inicial. Al momento se requiere cubrir 586 vacantes de jueces a escala nacional. Se seleccionará juzgadores para cortes provinciales, tribunales de lo contencioso administrativo, tribunales de lo contencioso tributario, tribunales penales y unidades judiciales. En el Palacio de Carondelet, las familias de Efraín Segarra, Javier Ortega y Paul Rivas recibieron las actas de las sesiones del Consejo de Seguridad que habían permanecido clasificadas desde el 2018. Se trata de 39 folios y un CD. Los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso no permitieron que los documentos salgan a la luz después del secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio en la frontera norte. Esto fue posible después de que la Corte Constitucional ordenara en una sentencia al Ministerio del Interior la desclasificación de la información y la entrega de los documentos a los familiares de los periodistas. Hoy, jueves 9 de mayo, el gobierno del presidente Daniel Noboa ha cumplido con lo dispuesto por la Corte Constitucional de entregar a los familiares del equipo periodístico del caso El Comercio toda la información que durante administraciones anteriores han sido negadas. Han sido más de 6 años buscando esta información. Sabemos, de lo que pudimos conversar, que este no es el fin, no es la justicia que están esperando, sino que es el inicio para poder continuar con sus investigaciones.
cuenta con nuestro apoyo, cuenta con nuestro respaldo en este proceso que recién empieza. Y la misma secretaria de Comunicación, Irene Vélez, se refirió al caso Olón, asegurando que quienes están atacando constantemente al gobierno en este tema son organizaciones políticas. Es un conflicto, tal vez una situación que se pudo haber dado en Olón, que pudo haberse tal vez preguntas que habían sobre el proyecto o cuestionamientos que habían sobre el problema, sobre el cuestionamiento, podían haberse resuelto en territorio. Sin embargo, evidentemente lo que sí vimos claramente, quienes están en redes sociales, quienes están en medios, quienes están constantemente desprestigiando al presidente y la primera dama, no son las personas que están en Santa Elena, no son las personas que están en Lonón, no son las personas que están necesariamente, tal vez, que son parte de la comuna, no son ellos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que están atacando constantemente? ¿Quiénes son los que han llamado a la asamblea, a la ministra Sade, al ministro Luque, a la ministra Palencia? ¿Quiénes son los que han desprestigiado por todos los mecanismos y por todos los canales que tienen a través de sus canales de comunicación? Son organizaciones políticas que en este momento están tratando de, digamos que, ganar su tajada. ¿Por qué? Porque la única forma en lo que tienen claro para poder llegar al 2025 con cierta base electoral es a través de deslegitimar a un presidente que ahorita tiene la aprobación de la mayoría de la ciudadanía. Y este 9 de mayo de 2024, la ministra del Ambiente, Sade Fritsch, acudió a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional para hablar de los planes de remediación, compensación e indemnización por la contaminación generada por los derrames en mecheros que se usan en la extracción petrolera en la Amazonía. Sobre el caso de los mecheros, Fritsch solo señaló que el gobierno ha cumplido y ha dado los pasos necesarios para la remediación ambiental. Luego dijo que el viceministro de ramo, Edgar Heredia, dará las explicaciones respectivas. Además, la funcionaria se refirió al proyecto inmobiliario en Olón, Santa Elena, donde la principal accionista es la esposa del presidente Daniel Noboa, y a otros temas de la cartera de Estado. No hay misterio que una licencia se demora mínimo 6 meses en ser emitida y un registro ambiental puede ser emitido en 2 días. Entonces, sin embargo, daré más información. La información igualmente es pública. También quiero comentarles que en estos 5 meses nosotros hemos dado más de 1.700 permisos ambientales, alrededor de 21 licencias ambientales y más de 300 registros ambientales y aproximadamente 1.400 certificados ambientales. Entonces, se ha dado agilidad a absolutamente todo el pueblo ecuatoriano. En este gobierno en 5 meses hemos triplicado la eficiencia en tema de los permisos ambientales. El ministro de Energía encargado, Roberto Luque, compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional por la emergencia energética del país. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició este jueves la fiscalización al gobierno de Daniel Noboa sobre la crisis energética que generó cortes de luz a finales de abril e inicios de mayo. Para tal efecto, fueron convocados la ex ministra de Energía, Andrea Robo, quien fue acusada por el gobierno de haber saboteado el sistema, pero ella no acudió. La ex ministra Robo, que lastimosamente no se encuentra aquí, nos mintió en esta comisión, dijo que los apagones se acababan. No queremos que el ministro Roberto Luque haga lo mismo. Quien sí llegó fue el ministro encargado de Energía, Roberto Luque, quien informó sobre los planes que se han ejecutado y los proyectos futuros en esta materia. Cuando nosotros entramos un día después de que salió la anterior administración, no sé si me corrigen el número de equipos pendientes que teníamos, pero era una cantidad bárbara, y cosas sin atender, oficios que nos impedían comprar los excedentes de la autogeneración a los privados como país en medio de una crisis energética. Sobre el funcionamiento de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, Luque aseguró que aún está en revisión la situación debido a que hay mantenimientos pendientes necesarios para su correcto funcionamiento. Pero el principal es el tamaño del déficit. Acá hay una curva que muestra más o menos cuánto es la demanda en gigavatios horas diarias. Y en ciertas zonas de abril,
que son las de acá, llegamos a tener 106, 103 gigavatios por hora de demanda. Sin embargo, nuestra oferta con los caudales en esa época y con los embalses y las acciones que hemos tomado, en el menor de los casos tuvo 72 gigavatios. Teníamos un déficit casi de 30. El secretario de Estado también fue cuestionado sobre las pruebas de estimulación de nubes, aseverando que no hay un impacto ambiental. Los legisladores le insistieron a Luque que aclare la acusación que hizo el gobierno de un supuesto sabotaje. Él replicó comentando que asumió el cargo no para investigar este tema, sino para solucionar la crisis de energía. El ministro sugirió ante la Comisión de Fiscalización a que en algún momento hay que incluir en el debate nacional el sincerar las tarifas eléctricas. Además dio a conocer que no existe posibilidad alguna de negociar los precios para comprar electricidad a Colombia, pues estos valores los define cada país. Sí. ¿Cómo se va a hacer la compensación del 50% de las planillas eléctricas? Hubo un decreto ejecutivo y hay un sistema que se está implementando entre las distribuidoras que lo vamos a comunicar oportunamente, pero es un sistema de compensación. ¿Cuánto más o menos? Va a ser? ¿Cuándo? Este mes ya estamos arrancando y yo creo que a finales de la próxima semana ya estaría todo el mecanismo. Eso quiere decir que la ciudadanía solo va a pagar el 50% de la planilla y ¿cuánto implica eso para el gobierno? O se le va a compensar ¿cuánto monto? Alrededor de 40 millones. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. En 4 ciudades del país habrá una desconexión del servicio de energía eléctrica puntual y programada para este viernes. Sin embargo, a diferencia de los cortes anteriores, estas obedecen a trabajos de mantenimiento del sistema o de postes de alumbrado, según la empresa distribuidora de energía. Las ciudades que reportarán este suceso son Durán de Guayas, Cascales de Sucumbíos y 2 cantones de Esmeraldas, que son Quinindé y la capital de la provincia con el mismo nombre. En la última sesión del Consejo Metropolitano de Quito salieron a flote nuevas presuntas irregularidades en el metro de la capital. Los cuestionamientos sobre los contratos del metro de Quito continúan. Los concejales quiteños ahora denuncian excesos de gastos en la empresa y otros problemas con este sistema de transporte. Esto mientras la veeduría ciudadana pidió información sobre el mantenimiento. Nuestra tarea siempre será fiscalizadora por más que existan atropellos, por más que hay muchas cosas que tengo que callar ahora mismo. Pero es hora que se transparente la información real sobre la situación, sobre todo de por qué está desierto este contrato de mantenimiento. En la última sesión del Consejo Metropolitano de la capital, los ediles dieron a conocer los incumplimientos con el operador internacional y denunciaron sueldos extremadamente altos en la empresa encargada del metro. Por ejemplo, señalaron que el salario del gerente es de más de $6.000 y alrededor del 70% de funcionarios ganan más de $2.000 al mes. Por esto, más de un concejal pidió reestructurar la empresa para reducir los gastos anclados al sistema financiero, que se han convertido en un problema para el desarrollo de la red de ferrocarril metropolitana. Como si esto fuera poco, se afirmó que desde diciembre no se ha pagado al operador internacional y la deuda estaría bordeando los $12.5 millones. Los cuestionamientos, según los ediles, se debe a la falta de transparencia y a la inacción para la adecuada operación de este medio de transporte, que le cuesta a los quiteños más de $2.000 millones. Pues yo pienso que es fundamental en este momento, sí, revisar la historia, el juicio de la historia. Sin embargo, es fundamental salvaguardar la integridad de los usuarios del metro y tenemos que enfocarnos en eso, sobre todo transparentar este tipo de información para garantizar la calidad del servicio. Para mí esto es lo más importante. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Les contamos ahora, amigos televidentes del Yasuní, porque desmontaje de las actividades de extracción de petróleo estará a cargo de un comité conformado por 5 instituciones.
Con la conformación del Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní-ITT dispuesta por el gobierno mediante el decreto ejecutivo número 257, se oficializa el proceso para desmontar las actividades petroleras en el bloque 43 Ixpingo-Tambococha-Tiputini. La medida se da en aplicación de la consulta popular de 2023, cuando el 58.98% de los ecuatorianos decidió frenar la explotación petrolera en el Yasuní. De acuerdo al decreto, el comité coordinará y establecerá los mecanismos, lineamientos y acciones que se ejecutarán para cumplir la voluntad popular respecto al retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo. La instancia estará conformada por 5 integrantes: el ministro de Energía o su delegado, el ministro de Ambiente o su delegado, el ministro de Economía o su delegado, el ministro de la Mujer y Derechos Humanos o su delegado y el gerente de Petroecuador o su delegado. Según el decreto, en caso de considerarlo necesario, el comité podrá convocar a las máximas autoridades o delegados de entidades públicas o privadas relacionadas con el tema para participar con voz pero sin voto. Asimismo, coordinará y elaborará el plan de acción con base a los informes presentados por cada miembro del comité y monitoreará dichos informes mensualmente. El decreto también indica que la sede del Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní-ITT estará ubicada en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, pero que puede sesionar en el lugar que se considere pertinente, mientras que el financiamiento estará a cargo de las entidades públicas que conforman el comité y, por tanto, no requerirá de asignación de recursos públicos adicionales por parte del Ministerio de Finanzas. En cuanto al plazo, no ha sido especificado. Tania Loor, Noticias Oromar. Las autoridades de Quito intensificaron los controles en los mercados a los precios de los productos de primera necesidad tras el aumento del impuesto al valor agregado IVA. Luego del aumento del impuesto al valor agregado IVA, desde abril, los operativos de control de precios de alimentos se han incrementado. Las autoridades a diario visitan mercados, bodegas y otros centros de distribución y venta de productos de primera necesidad. De acuerdo con miembros de la Policía Nacional, los operativos con las autoridades se dan para controlar el precio de los productos que se venden a la comunidad. Pero no solo eso, además se revisan las fechas de caducidad y la procedencia de la mercadería. Con las autoridades pertinentes, en este caso la Comisaría Nacional, para verificar los precios, realizar un control de todos estos locales, donde se expendan los productos, primero que no estén caducados y luego que no tengan sobreprecio. Para los comerciantes también es una lucha exigir que se mantengan los precios de los productos exentos de pagar IVA. Uno de los directivos de los mercados aseguró que no ha habido variaciones en el costo, por ejemplo, de granos, harinas, atunes, entre otros. Nosotros siempre estamos peleando para que los precios se mantengan bajos. En realidad, los incrementos que se han realizado es por el tema del IVA en ciertos productos, en lo que es granos, en lo que es productos de harinas, atunes, no ha habido esa variación, se ha mantenido. Desde la comisaría del distrito Eloy Alfaro, se pidió a la ciudadanía denunciar la especulación en cualquier establecimiento de venta de alimentos y productos de la canasta básica. De 359 productos de la canasta básica, 151 no graban impuesto. Toda mercadería que no sea procesada debe venderse con el IVA a 0%. Que reporten, que informen, que denuncien si es que en el caso de por A o B circunstancias, no solamente en un mercado, sino también en una bodega, en una tienda, existe sobreprecio, para que puedan nosotros como entidad o autoridad competente tomar cartas en el asunto y poder regular esta situación. Informar que en el artículo 321 del Código Orgánico Integral Penal COIP se establece la sanción para quienes aumenten los precios de venta sujetos a un valor oficial, sin autorización, con prisión de 15 días a 6 meses. Nosotros estamos de acuerdo que también que haga operativos, como todos estamos, nosotros trabajamos al día, todo tenemos exhibido los precios, todo. Cabe señalar que los operativos se realizan en compañía de agentes de la Policía Nacional. También acude el personal de la Comisaría Zonal según corresponda. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y desde Santa Elena, el gobierno realizó la entrega oficial de nuevas ambulancias para fortalecer la atención en salud. Estas 24 nuevas ambulancias que entregamos hoy se suman
a las 81 ambulancias que ya hemos entregado, las mismas que están operativas y en todo el territorio ecuatoriano. Estas unidades son mucho más que vehículos, son portadoras de vida, son un apoyo y tranquilidad en los momentos de un ser humano soporta más angustia y necesidad. Estas unidades beneficiarán a 8 provincias de 5 coordinaciones zonales. 4 ambulancias serán entregadas en Manabí, 3 en la provincia del Guayas, 2 en la provincia de Bolívar, 3 en Los Ríos, 1 en Azuay, 1 en Zamora Chinchipe, 8 en el Distrito Metropolitano de Quito y 2 se quedarán aquí, en la provincia de Santa Elena, 1 en este lugar, en Salinas, y otra en Libertad. La tarde de este jueves se realizó un evento en el Hotel Oro Verde de la ciudad de Manta con el fin de recabar fondos para las personas que llegan al Hospital Rodríguez Zambrano y no tienen recursos para poder atenderse. La actividad consistió en un desfile de ropa por parte de niños. El programa de voluntariado se llama Llevando Esperanza. Porque nos va a permitir contar con un buen capital para seguir ayudando a las personas más necesitadas. Nosotros, por motivos económicos y por el tema de la pandemia, nos habíamos mantenido un poco alejadas y nuestras ayudas en realidad eran muy pocas para el hospital. Sí, como ya le decía, nuestra ayuda no solamente cubre lo que es medicina y exámenes. Nosotros ayudamos con ropa, con comida, inclusive dentro de los 28 años que nosotros tenemos ya en esta actividad, nos ha tocado ayudar en el terremoto de Bahía, cuando se cayó el avión aquí en Manta. O sea, es una labor completa la que nosotros realizamos. Nosotros no tenemos oficina, nosotros básicamente nuestras actividades las realizamos en el hospital. Pero podrían contactarse a través de mi número de teléfono 093-9855-122. Y como todos los ecuatorianos saben, y el mundo, el país está sumamente complicada para hacer inversiones y sobre todo por la misma crisis económica que está atravesando y la misma crisis de inseguridad por la que estamos viviendo los ecuatorianos. Sin embargo, a través del Comité Interinstitucional Público-Privado se pretende hacer nuevas inversiones y han aprobado 7 proyectos que son importantes para ejecutar varias obras que son fundamentales para el desarrollo del país. Y sobre este tema vamos a conversar con Pablo Ceballos, secretario de Inversiones Público-Privado, a quien le damos la cordial bienvenida a Noticias Oromar. Mi querido Pablo, con estas inversiones y a través de esta modalidad, ¿cuánto se pretende invertir y a través de esta modalidad, cómo se instrumentarían estos 7 proyectos que ya están aprobados? Bienvenido. Muy buenos días, Pedro, y un saludo a su importante audiencia. Nos da mucho gusto estar el día de hoy en los estudios de Oromar TV. El Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas ha aprobado un portafolio inicial de proyectos que corresponden, como usted bien lo mencionó, a 7 proyectos que implican una inversión de aproximadamente 2.300 millones de dólares en la reconstrucción, mantenimiento, atención de puntos críticos y operación de 6 proyectos viales y un proyecto portuario. El proyecto portuario corresponde al puerto de Esmeraldas, mientras que los 6 proyectos viales corresponden a distintas vías a lo largo del país. 3 de ellas corresponden a la provincia de Manabí. Estas 3 vías implican una inversión estimada de 1.000 millones de dólares. Son las vías Manta-Quevedo, la vía Montecristi-La Cadena y la bahía Pedernales-Cojimíes. Son 3 vías fundamentales para la conectividad y el desarrollo de la provincia y que requieren no solamente intervenciones en el corto plazo, requieren un modelo de inversión que permita su sostenibilidad y mantenimiento en el largo plazo. Porque lamentablemente esa ha sido la problemática, se ejecutan las obras pero posteriormente no hay dinero para darle mantenimiento y la sostenibilidad que usted acaba de mencionar en proyectos viales que hoy en el país están totalmente deteriorados, destruidos. Entonces esta figura le va a dar esa sostenibilidad, ¿a través de qué? Porque estamos hablando de 2.300 millones de dólares, que significa la inversión, pero ¿dónde saldrá el dinero? Porque el país no tiene plata. El modelo de inversión público-privado
consiste justamente en que los capitales privados, es decir, de inversionistas privados, se inviertan en infraestructura pública. De ahí el nombre de público-privado. El objetivo es público, los recursos son privados. El inversionista, por supuesto, tiene derecho a buscar una rentabilidad razonable de su inversión. Sin embargo, lo que predomina es el objetivo público, es darle la sostenibilidad a la vía, que pueda ser transitable la vía en el largo plazo, porque efectivamente podemos hacer un esfuerzo como gobierno nacional y como país, el de invertir nuestros recursos para construir las obras que necesitamos, pero estas se deben mantener en el largo plazo. Y las vías, específicamente en el caso de este portafolio inicial de proyectos, son un patrimonio de los ecuatorianos y debemos buscar mecanismos nuevos para darles mantenimiento en el largo plazo. El Comité Interinstitucional Público-Privado aprobó estos 7 proyectos, pero esto supongo que tiene una línea de tiempo para la instrumentación. ¿En qué etapa estamos para darle prolijidad y concretar estos proyectos que son fundamentales, y usted ha citado algunos de ellos? Bajo la nueva Ley de Eficiencia Económica que promovió el gobierno del presidente Daniel Noboa, que fue aprobada en diciembre de 2023, los proyectos público-privados contemplan 4 etapas. La primera de ellas es la etapa de elegibilidad, porque los proyectos, para que sean sostenibles y que superen los ciclos políticos, porque si voy a tener un contrato de 30 años, voy a pasar por varios gobiernos como inversionista. Y la única forma de que esa inversión sea sostenible es que el proyecto sea prioritario para el país. La primera etapa es escoger bien los proyectos, que se ha superado esa primera etapa en los casos ya mencionados. Es donde ya nos encontramos, que se han escogido los proyectos y están aprobados los proyectos. Esa es la primera fase que ya la superamos. Ya, o sea, faltarían 3 etapas. Sí, la segunda fase es contratar los estudios para armar y estructurar los proyectos. En esa fase nos encontramos ya iniciando con los proyectos mencionados. Los que están más avanzados con sus estudios son la Manta Quevedo y el proyecto que une Quito con el Oriente, que es la Pifollé de Baeza. Luego de la etapa de estructuración y estudios, viene una etapa ya de concurso público y luego comienza la ejecución y las obras. Pablo, estos temas recuerdo haberlos conversado justamente aquí en este estudio de Noticias Soromar con el exministro de Obras Públicas, Darío Herrera, y varios de estos proyectos estaban en proceso de ejecución o de instrumentación a través de las modalidades que ustedes están expresando. No han ganado ventaja ni tiempo, tomando en consideración que estos proyectos eran del gobierno anterior y ya estaban un poco avanzados, ¿o no? Vale la pena hacer una aclaración. Una cosa es tener muy buenas ideas y otra cosa es ejecutar acciones concretas. O sea, el gobierno anterior tuvo buenas ideas pero no las concretó. Eso es lo que quería decir. Muchas de sus ideas son rescatables, sin embargo, nos hemos encontrado con que en primer lugar no se logró aprobar la ley que se necesitaba para sacar adelante estos proyectos. El gobierno del presidente Noboa, jugándose su capital político, logró hacer aprobar esta ley por la Asamblea Nacional. En segundo lugar, justamente las recomendaciones de los organismos internacionales es que los proyectos tengan un carácter oficial y no sean solo buenas intenciones. Ese carácter oficial se lo da por la aprobación del Comité Interinstitucional, que no es cualquier comité, es un comité integrado por un delegado del presidente, por el ministro de Finanzas, por la Secretaría General de Planificación, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de la Producción. Y además, un factor importante, la presencia de los ministros en ese comité es indelegable. Son las máximas autoridades de la Administración Pública Nacional las que han aprobado esos proyectos y le han dado su respaldo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ahora tenemos un marco legal que nos permite hacer los proyectos, que los proyectos ya no son solamente buenas intenciones, son proyectos oficiales del gobierno nacional y del país, y además de que vamos a empezar ahora sí la etapa de estructuración y de estudios. Pablo, sin lugar a dudas, esta propuesta, esta iniciativa es muy, pero muy válida porque el país, como dije al principio, no tiene dinero. Sin embargo, para poder instrumentar estos proyectos a través de alianzas público-privadas, se necesitan también tener aliados o empresas transnacionales o gobiernos amigos que pudieran hacer las inversiones. Le pregunto entonces,
¿tenemos estos aliados o tenemos estos gobiernos que pudieran ser parte de estos proyectos? En la etapa en que nos encontramos, necesitamos contratar y contar con el apoyo de expertos internacionales que armen los mejores proyectos, para que estos proyectos sean atractivos para esos inversionistas que usted menciona. Pero estos proyectos están armados, los 7 primeros que ustedes aprobaron. Esos proyectos están armados al nivel de perfil de proyecto, es decir, que tienen los estudios iniciales. Luego hay que superar otras etapas de estudios. Entonces ya estamos en esas etapas de estudios donde vamos a contar con el apoyo del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de los expertos que ellos contraten para apoyar nuestra gestión. Porque hay que tener presente un aspecto que es fundamental. Además de tener los proyectos a nivel de ingeniería, es decir, de contratar el alcance de las obras, si va a ser un recapeo, si va a ser una ampliación de la vía, se requiere una estructuración financiera. Es decir, necesitamos un análisis financiero que nos diga que este proyecto es atractivo y que genera un retorno para el inversionista. Claro. En esos estudios nos encontramos en este momento. Habría que también analizar el tema de la seguridad política, la seguridad jurídica, porque esos son elementos importantes para que el inversionista pueda decidir o no en invertir. Ahora, hay un proyecto que es importante y que tenía ya un avance desde los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, que es el aeropuerto de Manta, que buscaba un aliado estratégico con una empresa coreana justamente para convertirlo en un proyecto o en un aeropuerto intercontinental. ¿Por qué no se incorporó dentro de este proceso inicial que ustedes están buscando aliados para hacer inversiones? Muchas gracias por la pregunta, porque eso me permite retomar un aspecto importante, y es que este portafolio de proyectos es la cartera inicial, es decir, que seguimos trabajando para incorporar otros proyectos en el portafolio de inversiones y en el Registro Nacional de Proyectos, y uno de esos proyectos es justamente el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta, que requiere de un operador internacional que lo mantenga, que lo opere y que además traiga una estrategia comercial para desarrollar nuevas rutas y potenciar las rutas existentes. Por tanto, estos 7 proyectos son la cartera inicial. Sin embargo, estamos trabajando para incorporar nuevos proyectos, y no solamente en el caso de Manaví el aeropuerto, sino proyectos con equilibrio regional, es decir, de buscar proyectos para atender a todo el país. Perfecto. Estos procesos toman su tiempo y tienen una línea de tiempo, valga la redundancia, Pablo. En el corto plazo que tiene este gobierno, que son 10 meses, ¿cree que se logre hacer avances significativos para dejar casi instrumentados estos proyectos y puedan ejecutarse lo más pronto posible? En ese aspecto hay que distinguir las necesidades de corto plazo de las necesidades de largo plazo. Las necesidades urgentes y de corto plazo se van a atender y se están atendiendo ya con los recursos fiscales que el gobierno nacional ha priorizado, y donde justamente se ha hecho una tarea titánica por empezar a resolver la gravísima crisis fiscal que como gobierno hemos heredado. Y además de las necesidades urgentes, no podemos dejar de mirar los objetivos de largo plazo del país. En el caso de la Secretaría de Inversiones Público-Privadas, nuestro objetivo es mirar los objetivos de largo plazo y pensar en un horizonte de desarrollo de bienes y servicios públicos en los próximos 30 años. Por eso es importante destacar, nosotros trabajamos como un equipo de gobierno, atendiendo a través de los ministerios las inversiones de corto plazo y las inversiones urgentes, y a través de la Secretaría de Inversiones Público-Privadas los objetivos de largo plazo y de desarrollo. Esperemos que esta vez sí se hagan realidad estos proyectos de inversiones, porque en los gobiernos anteriores creo que cero de ejecución de obras. Muchísimas gracias, Pablo Ceballos, secretario de Inversiones Público-Privadas. Nosotros nos vamos a una pausa publicitaria, regresamos con mucha más información en Noticias Oro Mar.
De regreso con más información, amigos televidentes, la Fuerza de Tarea Conjunta Manabí realizó una operación militar en el sector Coliza del cantón Pedernales, donde se encontró almacenado de forma ilegal material explosivo que pretendía ser utilizado en atentados terroristas por parte del grupo delictivo Los Gatos Secos. Al realizar la inspección del lugar se encontró entre la maleza 3 cartones con 2.625 metros de cordón detonante y 5 rollos de plástico para explosivo. Y la policía, en conjunto con la Fiscalía, ejecutó allanamientos en Ambato, provincia de Tungurahua, donde se detuvo a 2 personas implicadas en el delito de tráfico de migrantes. Los sospechosos captaban a sus víctimas bajo falsos ofrecimientos de llevarlos a Estados Unidos, a cambio de altas cantidades de dinero. Entre los indicios recabados se encuentran 4 celulares, una computadora y dispositivos de memoria externa, dinero en efectivo y documentos vinculantes. La Dirección General de Aviación Civil del Ecuador confirmó que la tarde de este jueves una aeronave tipo Cessna sufrió un accidente durante la maniobra de despegue en una pista de la Amazonía ecuatoriana. Afortunadamente, el piloto y los pasajeros salieron ilesos. Este percance ocurrió en una comunidad perteneciente al cantón Taixa, en Morona, Santiago. Bueno, tuvimos inconvenientes con la señal. En todo caso, más adelante tendremos esta información que es sumamente importante. Estamos llegando a la parte final. Mi querida Katy, el domingo es la celebración del Día Universal de las Madres y nosotros desde Oromar Televisión queremos extenderles nuestros saludos, felicitaciones a este ser tan maravilloso, tan único y tan privilegiado que comparte con nosotros permanentemente, que son ustedes la madre. Usted también felicidades, Katy, a todas las madres del mundo. Muchas gracias, Pedrito. Rapidito me voy a tomar 30 segundos. Veía un video donde contrataban a personas, a un personal y le decían tienes que trabajar 24/7, tienes que ser psicólogo, tienes que ser financiero, tienes que ser... Todo el mundo decía no, y no hay pago, y bueno, muchas condiciones adversas. Y decían, bueno, finalmente tu profesión es ser mamá. Y bueno, eso significa amor incondicional ante todo. Nos vamos, amigos, que tengan un excelente fin de semana. Buenos días, felicidades.